Antonio, ¿cómo va eso? Ya lo están terminando. Yo tengo ahí medio oportunidad, a ver si se tapó. Dice, ¿cómo en la escuela? Sin penas y sufrimiento, nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este estado de derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron empleos, así no salen las cuentas y la hucha sin dinero. Ahora quieren que curremos hasta el... Sí, creemos que estas elecciones, como todas, pero estas sí cabe más, son muy importantes. Por eso desde la plataforma de pensionistas y de los movimientos de pensionistas queríamos tener la oportunidad de debatir con la candidata, en este caso, que son las que van a elegir, con las candidatas que se presentan por la provincia de Jaén, tener la oportunidad de debatir sus programas, los programas de sus formaciones políticas, cómo van a afectar especialmente a las personas pensionistas, con las pensiones por supuesto, pero también los servicios públicos que puedan afectar a personas mayores, como dependencia, como salud, sanidad, todas las demás servicios, ya digo, servicios públicos, y tener oportunidad de conocer de primera mano de ellas, de las candidatas, cuáles son sus medidas, poder debatir con ellas, poder incluso plantearle qué esperamos, qué esperaría la ciudadanía, las personas mayores y los pensionistas, qué esperarían de las formaciones políticas y qué esperan en esta legislatura. Pues bien, se ha invitado a 3 formaciones políticas, Partido Popular, Partido Socialista y Sumar. Vamos a hacer encuentros 2 lunes, comenzamos hoy lunes, día 10 de julio, con Seila Carmona, la candidata de Sumar, candidata número 1 por la provincia de Jaén al Congreso de Diputados. La semana que viene intervendrán en dos actos distintos. El lunes 17, María Luisa del Moral, la candidata número 1 al Congreso de Diputados por el Partido Popular, y Ana Cobo, la candidata número 2 por el Partido Socialista al Congreso de Diputados. Así lo hemos querido organizar. Creemos que es una buena oportunidad para que la ciudadanía conozca de primera mano en el trato el programa y tenga oportunidad de solicitarle a las que serán nuestras representantes en el Congreso de Diputados. ¿Qué es lo que no pone su mano? Seila, un pelín adelante, por favor. Un pelín, un paso adelante, para atrás y para coger. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, pues reivindicaciones de los pensionistas, no solamente de las depresiones, sino de ¿qué propone su mano? Pues nosotros lo primero agradecer la invitación que nos ha hecho la plataforma de pensiones, porque entendemos que aquí es donde debe llevarse a cabo unos debates, cara a cara con la ciudadanía, para que nos expongan todas sus preocupaciones y todas sus necesidades. Nosotros ya venimos y tenemos una carta de presentación, Yolanda ya tiene una carta de presentación. Ya hemos visto cuál era el modelo del PP, esa subida del 0,25% ridícula para las pensiones, y cómo solamente en 5 años se ha subido 8,5%. Ese es nuestro modelo. ¿Cuál es nuestro proyecto de futuro? Continuar en ese avance y en ese modelo que al final lo que genera es mejores condiciones para los pensionistas y mejores condiciones de vida para ellos. Ese es nuestro modelo. Hoy estamos aquí, le presentaremos, le hablaremos de ese programa que se ha hecho y se ha llevado a cabo de Sumar, con casi 1000 expertos y 1000 personas que pertenecen a nivel estatal a todos los colectivos y a diferentes asociaciones y áreas, y que ellos son los que han hecho ese programa.
y hoy nosotros aquí daremos algunas pinceladas de ese programa, pero también sobre todo escucharemos sus necesidades y escucharemos sus reivindicaciones, porque nosotros sin la base social y esa reivindicación y ese apoyo de ellos, obviamente no sirve para nada que nosotros estemos, sino nos presionan ellos desde atrás. Es necesaria esa presión y es necesaria esa reivindicación. El sistema actual es perfecto, no, para nada. Necesita mejoras, por supuesto, pero para eso estamos nosotros, para que ellos nos apoyen y nosotros seguir apoyando. Así que con mucha ilusión, con mucha alegría y a ver cómo nos recibe nuestro proyecto y a ver qué, sobre todo, qué necesidades son las que ellos nos plantean. Nosotros planteamos seguir continuando con esa revalorización del IPC en cuanto a las pensiones, subirlas, las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas. Una persona no puede sobrevivir con 400 euros ni 480 euros, eso es inviable. Entonces necesitamos continuar con esa subida por encima del umbral de la pobreza. Necesitamos mejorar y seguir invirtiendo en sanidad. El modelo del PP ya sabemos cuál es. Jornadas maratonianas de los sanitarios, 8.000 sanitarios a la calle, vacaciones que siguen sin cubrirse. Es decir, un sistema sanitario que cada vez está enfocado a ser más privatizado y además ya salió incluso una orden para privatizar, para concertar esa atención primaria. Nuestras condiciones de vida de la clase más trabajadora, de las familias más humildes, no les importa. Lo está demostrando con hechos, ¿no? Hay simplemente que ser un poco objetiva y ver un poco los medios de comunicación para darnos cuenta de que nuestra vida y nuestra condición y nuestra salud es importante. Entonces necesitamos que haya un gente de izquierda que Sumar en este caso lo ha conseguido. En apenas 10 días ha conseguido aunar a toda la izquierda. Hay esperanza de todo, pero hay futuro con un proyecto de izquierda y con un proyecto como Sumar. Me he enrollado mucho. Perfecto. Me he enrollado mucho. Muchas gracias. Y asistimos a la concentración como todos los lunes, aunque hoy no es una concentración de las habituales, hoy no es un lunes más. Decíamos que tiene mucha importancia lo que puede pasar en las elecciones del 23 de julio y de ahí que habíamos decidido conocer de primera mano los programas y las propuestas que llevan las formaciones políticas en sus programas electorales en materia de pensiones, en materia de dependencia, en materia de sanidad, en todos los servicios sociales que pueden afectar a pensionistas y personas mayores. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues tiene que... A ver lo que pasa ahora ahí. ¿Quieres más? Ya. Bueno, Pues decía, como sabéis, habíamos organizado, hemos hecho invitaciones a las fuerzas políticas a que asistieran con nosotros a presentar sus posturas, o sea, sus propuestas, a debatirlas, a que le preguntemos, a oír también qué esperamos, qué pueden esperar los movimientos de pensionistas, qué pueden esperar los pensionistas, qué creemos que deben de hacer en el Parlamento, qué legislación se necesita, qué legislación es todavía necesaria para avanzar en materia de pensiones, para avanzar en las condiciones de vida de las personas pensionistas, de las personas mayores. Agradecer la buena acogida que ha tenido la propuesta, porque respondieron las tres fuerzas políticas a las que invitamos, respondieron. Comenzamos hoy, día 10 de julio, con la representante de la formación política Sumar. El próximo lunes, día 17, tendremos dos presentaciones dobles, porque no había más lunes y no había más fechas. Entonces, a las 10 de la mañana será la presentación de María Luisa del Moral, candidata por Jaén del Partido Popular, y a las 11 de la mañana será la presentación del programa del Partido Socialista Obrero Español, que lo hará Ana Cubo, candidata también número 2 al Congreso de los Diputados.
Bueno, pues comenzando por el día de hoy, os presento a Seila Carmona. Muchos la conoceréis, la mayoría la conoceréis. Es de Linares, es la candidata número uno por Sumar, ya digo, al Congreso de los Diputados. Ella es maestra y trabaja como técnica de igualdad de trato, políticamente, por eso la podremos conocer. En la anterior legislatura ha sido concejala por Izquierda Unida y en los últimos 14 meses estuvo en el equipo de gobierno llevando las áreas de cultura y también era turismo y cultura. Pues bueno, os vamos, más o menos, explico cómo nos vamos a organizar. En primer lugar decir que a nuestra invitada, que le agradecemos que acuda a nuestra concentración y que como tal hay que tratarla como invitada. Podremos hablar con ella, podremos preguntarle desde el respeto y desde un trato adecuado. Podremos discrepar si queremos, quien discrepe con sus posturas, pero por supuesto desde el respeto, como hay que tratar a los invitados. Os dejo, ella va a hacer una presentación breve de las posturas que llevan en el programa de Sumar. Luego después hay una ronda de preguntas. Vamos, quien quiera preguntar, levanta la mano, le damos el micro, hace las preguntas, ella va anotando y va contestando después a todas las preguntas. ¿De acuerdo? Lo hacemos así, lo organizamos de esa manera. Seila, cuando quieras. Bueno, lo primero, agradecer también esa invitación que hoy la plataforma de pensiones nos hace para presentar este proyecto, ¿no? Está claro que el sistema de pensiones no es igual que el que teníamos antes. Tiene muchísimas carencias todavía, lo decíamos antes, tiene muchas carencias, pero no es el mismo sistema de pensiones, es bastante mejor. Recordamos aquella cuando empiezan a surgir la reivindicación de las pensiones, con ese modelo del PP que nos planteaba ese 0,25 de subida, con ese vaciado de las huchas de las pensiones de casi el 90%, con la excusa, y que luego le sirvió de excusa para seguir recortando en pensiones. Ese modelo ya no está vigente y ese modelo ya no existe, eso es una realidad. Es una realidad que han aumentado un 8,5% las pensiones, que las pensiones no contributivas han pasado o han subido 126 euros en 5 años con respecto a la subida que el PP nos planteaba de 32 euros en 7 años. Es decir, los índices no son los mismos y eso es cierto. Esa subida del salario mínimo de 344 euros en 5 años. Es decir, no somos la misma opción política. No, por eso yo detesto tanto cuando hablamos de que pues todos los políticos al final es lo mismo, ¿no? De que todas las opciones políticas son lo mismo. No es cierto. Y hay datos objetivos que demuestran que eso no es cierto. El modelo del PP ya lo hemos vivido. Es decir, que si tenemos un poquito de memoria podemos recordarlo. Es un modelo que se empeña en votar en contra de la mejora de las pensiones públicas. Es un modelo que vota en contra de la reforma laboral. Es un modelo que opta por la privatización de la atención primaria. Es decir, ya hemos tenido una orden aquí en la Junta de Andalucía que lo hemos podido comprobar. Es un modelo que opta por el despido de sanitarios en vez de por la contratación, sabiendo la situación que tenemos actualmente en cuanto a sanidad. Con esas jornadas, que antes también lo comentábamos, jornadas maratonianas de los médicos, sin hablar o sin entrar en detalle en esa crisis, esa pandemia que hemos tenido, el trabajo que han desarrollado los médicos. Sin contrataciones, que solo podemos ver en los propios centros médicos de aquí de Linares. No hay contrataciones cuando los médicos se van de vacaciones, no hay contrataciones para las bajas. Todo eso termina influyendo y tiene un impacto en la salud de las personas, en las listas de espera kilométricas, listas de espera que en muchas ocasiones, incluso con cirugías importantes, las listas de espera son terroríficamente largas. Ese es su modelo, eso ya lo hemos vivido. La pregunta es, ¿queremos volver a repetir ese modelo? Ese es el modelo que nos gusta, ese es el modelo que realmente entendemos que debe primar. Nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que esa revalorización
de las pensiones con acuerdo al IPC que se ha venido produciendo tiene que seguir aumentando. ¿Por qué? Pues porque hay pensiones mínimas y las no contributivas con las que una persona no puede vivir. Y yo hablo de un ejemplo personal, de mi madre, por ejemplo. Mi madre cobra una pensión no contributiva. Y mi madre tiene que elegir entre tener un alquiler, es decir, tener un techo o comer. Esa es la elección que se nos hace. Esa es la elección a la que se nos somete a la clase trabajadora todos los días. O comes o tienes techo. Las dos cosas no. Ese es un modelo de vida. Mi madre, porque tenemos la suerte de que yo tengo un empleo fijo, yo no estoy en política por el dinero, yo tengo mi trabajo fijo, yo no necesito esto. Ahora, porque yo tengo ese trabajo y yo puedo dotar a mi madre económicamente y echarle una mano para que pueda tener las dos cosas. Para que no tenga que elegir entre pago un alquiler o hago la compra del mes. Eso nos sucede a todos y esas son nuestras preocupaciones. Y esas preocupaciones son diarias y las sufrimos toda la clase trabajadora y eso es una obviedad. Yo no sé el resto de candidatos si sufren en sus carnes lo que es vivir con una pensión mínima o lo que es vivir con una pensión no contributiva, no tengo ni idea. Yo sí lo sé, porque me ha tocado en mi familia vivirlo y padecerlo. Por eso hablaba antes de que también sé de los errores que ha cometido este gobierno, ¿eh? Ojo, la izquierda somos muy autocríticos y también sé que falta esa auditoría. Sé que ha sido un error no hacerla. Pero eso no quiere decir que seamos iguales, compañeros, compañeras, no somos iguales, no somos la misma opción política. Es necesario más inversión en dependencia, por supuesto. Por supuesto, sé que estamos actualmente en el 1% del PIB, cuando la media europea es del 1,5%, cuando en los Países Bajos del 3%. Claro que tenemos que seguir en esa línea de aumento en la ayuda a la dependencia, por supuestísimo. Esa burocracia, muchas veces ponemos en marcha recursos de pensiones, de prestaciones económicas y la burocracia consigue que muchas familias no puedan acceder. Esa burocracia no solamente viene por los requisitos para solicitarlo, sino también por la falta de plantilla. Las plantillas trabajadoras están escasas, son raquíticas. Entonces es necesario seguir aumentando en eso, porque esa burocracia al final tiene un impacto directo en la vida de las personas y en las condiciones de vida de las personas. Es necesario el incremento en la inversión sanitaria, por supuesto. Es necesario seguir aumentando ese medio punto del PIB anualmente, porque necesitamos alcanzar esos porcentajes europeos. Necesitamos que la sanidad vuelva a ser una sanidad de la que sentirnos orgullosos. No una sanidad que aplaudimos en los balcones, pero luego no les damos condiciones dignas de trabajo. Es decir, necesitamos intervenir en todo eso. Por supuesto, a colación de esto necesitamos una reforma del Estatuto Marco que permita que los trabajadores sanitarios tengan unas condiciones normales, tengan unas condiciones en las que no haya turnos de 24 horas, que mayormente lo sufren las mujeres porque son en el ámbito de la enfermería y de las matronas. O sea, su mayoría mujeres. Sufren jornadas de 24 horas. Es necesario cambiar un sistema de turnos, que es lo que existe en Europa. Un sistema de turnos que no agota a los trabajadores, que no agota a las trabajadoras. Mira, yo he querido ser breve porque entendía que lo importante era conocer vuestras inquietudes, conocer vuestras reflexiones. Compañeros, hay que tener una cosa muy clara. Está claro, y lo he dicho siempre y lo diré siempre. Esas mejoras que hemos venido teniendo ha sido porque Yolanda estaba dentro de ese gobierno. Somos necesarios. Somos la fuerza que va a quitar votos y que va a quitar escaños a Vox. Eso hay que tenerlo claro. Somos la fuerza decisiva que va a dar el gobierno o al PP o al PSOE. Compañeros, no podemos titubear el día de las elecciones. No podemos dudar. Es una cuestión muy simple, es una cuestión de mirar el periódico, es una cuestión de ver los hechos específicos. El ir a pedir cita a tu centro médico y que te den cita para dentro de 15 días, eso es algo objetivo. Eso no es algo que dicen los rojos socialcomunistas, no, eso es algo objetivo. Que vayas a pedir cita a ginecología y que te la den para dentro de 2 años. Eso sucede aquí, ¿eh? Eso no es algo, eso no es un invento, compañeros, eso es algo objetivo. Se trata de que seamos capaces de ver ese modelo, de ver su modelo, que ya lo hemos padecido, que ya lo hemos sufrido.
Y es necesario porque es que si no somos capaces de ver eso, volveremos otra vez a repetir la historia. Y de verdad que lo que nos viene y su modelo es terrorífico. Ya lo están anunciando, ya quieren implantarnos la mochila austriaca, que lo que hace es facilitar el despido. Ya nos están planteando subir a 72 años la jubilación. Ya no lo están planteando, porque son así de obvio. Son así de obvio. No tienen vergüenza, les da igual. Porque no la necesitan, porque se consideran que tienen toda la fuerza del mundo, pero no la tienen. Porque nosotros somos mayoría, somos más que ellos. Y eso hay que demostrarlo en la urna, si no, no sirve. Porque a mí me parece muy bien la rabia, me parece muy bien, bueno, pues esa rabia, ¿no?, que tenemos cuando vemos la situación en la que nos han dejado las pensiones. Me parece muy bien, pero la rabia hay que organizarla, compañeros, y vosotros sois necesarios en la lucha por las pensiones. Con el gobierno que entre progresista también sois necesarios, porque yo necesito teneros detrás. Si no, esto no empuja, ojo, aquí los políticos solos no empujan. Necesitamos tener una base social y vuestra lucha es necesaria. ¿Vamos a tener más facilidades con un gobierno progresista? Por supuesto, porque ya lo estamos viendo. Si es que ya estamos viendo la mejora en nuestras vidas, pero seguís siendo necesarios. Así que sin más, agradecer muchísimo la atención, agradecer muchísimo que hayáis estado aquí. De verdad, muchas gracias. Bueno, sí, todavía no te vas. Todavía no te vas. Me deja, Juan, que no te veo. Déjale a Antonio primero, y quien quiera intervenir, preguntarle algo a Seila, apuntarle algo, decirle qué esperamos, qué no esperamos, lo que sea, que lo diga, levante la mano, lo diga, que yo lo vea, para darle después la palabra. Buenos días. Resulta que todos los lunes nos reunimos aquí los pensionistas y muchas veces decíamos que echamos en falta un poco que aquellos pensionistas del futuro que van a sufrir las consecuencias de lo que ocurra con estas pensiones, que estuvieran libres de trabajo, vinieran también a compartir los debates que aquí hacemos. Porque los pensionistas que aquí nos juntamos, tenemos hijos, tenemos nietos y sabemos cuáles son los problemas de fondo que ponen en cuestión el bienestar. Me alegro mucho y ya acudo siempre que hay ocasión, de que Seila haga un meeting, un acto político de otra manera, que cambien también las maneras en el sentido de que no sea el político, la política que viene, suelta el rollo, sino que está dispuesta a escuchar para que esto sea un mensaje de ida y vuelta en ese sentido. Pero en fin, ya que está aquí en este foro, quiero recordar un poquito cuáles han sido los debates fundamentales que hemos tenido. Desgraciadamente yo hablo mucho y a veces mal, pero sí quiero decir que fundamentalmente a lo largo de este tiempo sí nos hemos lamentado de dos cosas. Primero es los ataques permanentes que se vienen haciendo al sector público. Todo lo que se hace desde hace tiempo en este país se hace en contra de la sanidad, en contra de las pensiones, en contra de la enseñanza pública. Aquí, aunque no éramos padres, sí éramos abuelos y respaldamos claramente la última manifestación que se hizo en favor de la escuela pública. Es tan triste que de cada aula o de cada plaza escolar que se anule, 12-1 siempre es de la pública. Los hachazos son tremendos. Eso, claro, y cuando decimos y hablamos de problemas de ese tipo, estamos hablando fundamentalmente también de las pensiones y estamos hablando fundamentalmente de los impuestos. Porque todo significa precisamente que la derecha dice que el dinero está bien en el bolsillo de los ciudadanos. Claro, en el bolsillo de los ciudadanos que lo tienen.
El desgraciado que no llega a fin de mes no le queda dinero en su bolsillo. Y esa es fundamentalmente las cuestiones que estamos hablando. Pero luego hay otro problema importante, que es que teniendo una gran población, una absoluta mayoría de la ciudadanía que siente los perjuicios, desgraciadamente no reacciona acorde con ese estropicio. Y eso, desgraciadamente, es algo que hay que reprocharle al gobierno saliente, que después de haber hecho una de las mejores gestiones posibles, la gente no se ha enterado. Y era imprescindible que la gente se enterara de cómo se había heredado el país cuando entró este gobierno de coalición y cómo va a terminar. Pero desgraciadamente la gente no ha tomado conciencia. Yo sí que me acuerdo perfectamente que cuando ellos se fueron del gobierno querían hasta vender a su sede porque esa recordaba el latrocinio permanente y la corrupción que habían tenido con lo público para pagarlo. De eso se le ha olvidado a la gente y han venido con derogar al sanchismo y hicieron muy malo al anterior, hicieron muy malo a alguien que estaba en el gobierno, pero ahora ya el que tienen que eliminar es a Sánchez. Y Sánchez no es ni más ni menos que uno de los presidentes más que ha tenido el Partido Socialista. Lo que ocurre es que Sánchez se ha desviado un poquito del pacto inicial. Ellos tenían el pacto de ahora me pongo yo y ahora te pones tú, y cuando salgamos las puertas giratorias que nos compensen. Esa es la realidad. Y entonces una de las cuestiones principales, aparte de la reforma fiscal, aparte de la lucha por lo público, es fundamentalmente también que la gente se entere de lo que realmente ocurre. Es imprescindible que no se vuelva a meter la pata como se metió con el reparto de los medios de comunicación, que Televisión Española haya estado estos 4 o 5 años a favor de la derecha. Eso está pasando, y ese es uno de los déficits. Se ha dicho y se dijo en el gobierno anterior precisamente que ojito con no salir a los medios y estar ahí rescachado. Ahora lo está diciendo también, se lo está diciendo nuestra amiga, la exalcaldesa de Barcelona, que ahora se da cuenta que el presidente ahora se lamenta. Y es que efectivamente ese es el grave problema. Creo importante de verdad que recordemos al personal que va a votar que haga memoria, porque cuando se va a votar es que el gobierno saliente se presenta para dar cuenta de lo que ha hecho en estos años. Y recordemos cómo se encontró, cómo estaba la corrupción, cómo cambiaron de gobierno y cómo se han hecho frente a los graves problemas que no hemos encontrado. De eso lo tenemos claro, pero en fin, ahora resulta que el amigo de los narcos es ahora maravilloso. Y el amigo de los narcos de pronto es un hombre de pueblo que se ve en un paisaje bucólico y es el que viene a solucionar los muchos problemas que viene creando desde siempre esa casta que está a favor o en contra fundamentalmente de los intereses populares. Recuerdo, por favor, que cada uno de nuestras casas, entre nuestros amigos, entre nuestras familias, ahí se ha repartido, hemos traído 4 o 5 mil copias de lo que estamos pidiendo los pensionistas. Y lo que estamos pidiendo los pensionistas, lo estamos pidiendo para los pensionistas, para los hijos de los pensionistas y para los nietos y todo el pueblo. Estamos diciendo en esencia lo que acabo de decir: defensa de lo público,
defensa de lo público y estar prevenidos con esa casta externa que son los herederos del franquismo, que ya nos están diciendo que están poniendo censura en todo lo que tocan. Que nadie se llame a engaño. Tenemos que estar en defensa de la democracia. Es un momento gravísimo. Veámoslo y llegamos a todas las casas de nuestro alrededor para que la gente no alegue luego ignorancia. Buenos días, perdón. Bueno, Pepe, déjale a Pepe. A Pepe. Bueno, se había hablado que íbamos a hacer preguntas. Esto de Antonio se lo vamos a perdonar porque como todos los días igual, pues... Pero vamos, que creo que Sandra ha dejado perfectamente claro todo lo que tú acabas de decir, perfectamente largo, ¿vale? Entonces yo digo, Seila, perdón, tengo un problema con los nombres, siempre me acuerdo de la primera letra, lo demás me lo invento. Bueno, voy a lo que voy. Para mi estupor y alarma, hace poco leí un estudio que decía que el máximo porcentaje de abstención se da precisamente en los barrios y en las clases más bajas. Con lo cual aquí lo que está ocurriendo es que teóricamente todos los que están por la labor, todos los que están de acuerdo con lo que estamos reivindicando, todos los que de alguna manera se benefician o se pueden beneficiar de estas cosas, luego se quedan en su casa y no votan. ¿Por qué no votan? Porque piensan que su voto no vale. Hemos llegado a una situación en la que la gente piensa que su voto no vale, que el único voto que vale es el de los que estamos aquí hablando todo el día, el de los intelectuales, el de los ricos, y el que a ellos no vale. Yo, mi cuestión para acabar ya es, ¿qué pensáis hacer en este sentido? Hay que ir a hacer un barrido agresivísimo para instar a esta gente a hacerles ver que su voto es tan válido como el que va. Conseguir que todo el mundo vote. Porque aquí el problema es ese, que los que se quedan, la derecha nunca se queda en su casa. Le vota a lo que hasta los extraterrestres le votan. Pero nosotros nos quedamos en la casa, porque somos muy finos. Ay, yo no le voy a votar a este porque no sé qué. Se acaba de ir un compañero muy enfadado porque dice que Seila no viene nunca y ahora que por qué le dejamos hablar tanto, y se ha ido muy enfadado con eso. Esas tonterías son las que nos están mandando a la mierda. Hay que tener bien claro el objetivo, y el objetivo es las pensiones y sumar, apoyar a sumar, y no quedarte en tu casa para luego decir los fachas. No, apoyar a sumar en los votos, que es donde hay que estar. Sí, ¿alguien más? ¿Alguien quería más? ¿O le dejamos a Seila que dé su impresión? Han sido apreciaciones y una interpelación directa. Pues si no queréis ninguno, a ver si hay más. ¿Alguien más? Seila. Sí. Hola, Seila. Yo te quería hacer una pregunta porque veo que la cantidad de bulos que se han transmitido por los medios de comunicación pagados por el Partido Popular, y no tenemos que ver nada más que la cantidad de dinero que desde Madrid, del Partido Popular y del gobierno de la señora Ayuso ha dado a todos los medios de comunicación, que la apoya y que desmiente y que transmite unas informaciones erróneas. ¿Qué se puede hacer nosotros desde la postura tuya de izquierda? ¿Qué se puede hacer para combatir esos bulos, para que llegue a la gente la verdad, para que llegue a la gente todos los adelantos que se han hecho estos 4 años, y que sepáis que yo opino que estos 4 años se han hecho por la fuerza del partido
de Podemos, no por la fuerza del PSOE, porque habéis visto que cuando se ha necesitado un apoyo ahí, como por ejemplo la famosa ley de igualdad, en donde se ha transmitido que 700, 800 presos han salido a la calle, pero no se dicen los miles y miles y miles que no han salido a la calle, y que los jueces lo han mantenido, manteniendo la legislación, pues entonces yo quiero que me digas cómo se puede hacer para que la verdad, sea de donde sea, llegue, y que no, como han dicho muchas personas de aquí, porque es verdad, la gente no está informada, y al no estar informada, pues un bulo y otro bulo se convierte en una verdad andante. Pues quiero que me digan cómo podéis actuar para que esas verdades lleguen a toda la ciudadanía. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Déjale a José. Acá, hombre, vamos a ver si calentamos un poquillo el contado. Sí. Bueno, compañeros, compañeras, que sí es verdad que vamos a tener unas elecciones, y las elecciones van a ser pero bien calientes, pero nosotros como pensionistas, y como vamos a defender lo que son las pensiones, es lo que tenemos que estar nosotros apoyando a los que quieren subir las pensiones, y a los que van a ir al 0,25, que no queremos otra vez el 0,25. ¿O alguien quiere aquí el 0,25? ¿Quién lo quiere? No lo quiere nadie, el 0,25. Entonces nosotros vamos a luchar y vamos a seguir por las pensiones al IPC, las pensiones al IPC, las mejores, las otras las más grandes, señor. Porque gobierne que gobierne. Fuerte, gobierne que gobierne. Ahí está, compañero. ¿Alguien más? ¿O le dejamos a Seila que dé su impresión? Bueno, gracias a todas las intervenciones y el tono. El compañero Antonio ya lo ha dicho, ¿no? Ese ataque, además estaba también muy relacionado con lo que comentaba el compañero de cómo cada día van atacando más, de forma más descarada, todos los servicios públicos, pero cómo no se obtiene esa reacción por parte de la ciudadanía. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Cómo la gente no es capaz de darse cuenta que, o sea, algo tan obvio como que le están tocando a su bolsillo? O sea, que eso ya no es algo de ideología, no es algo que tú en la cuenta lo ves todos los meses. Esa reforma fiscal, es que es necesaria esa reforma fiscal. Es que los que más cobran tienen que pagar más. Es que las grandes fortunas no pueden estar pagando lo que están pagando, que es una vergüenza. Es que es una vergüenza. Es que eso conlleva que asfixiar cada vez más el sistema de pensiones. Es que se puede hacer. Es una cuestión política, es una cuestión de voluntad política. Y se tiene o no se tiene. Y si se tiene o no se tiene es porque detrás hay una intención. ¿A ti te interesa o no te interesa? Hablabais también de la abstención. A mí, sinceramente, políticamente es una de las cosas que más me preocupa, la abstención. Pero es que no hace falta irse a nivel estatal, es que vámonos a las elecciones municipales. Casi un 40% de abstención. Yo en muchas ocasiones me pregunto, ¿quién está gobernando tiene legitimidad para gobernar cuando hay casi un 40% de abstención? Qué vergonzoso. O sea, es que, claro, los de siempre sí van a votar, sí se levantan del sillón. En cuanto al tema de la abstención, ¿por qué hay ese nivel de abstención? Mirad, yo tengo mi percepción o yo tengo mi análisis, y no quiere decir que sea el correcto o que tenga la verdad absoluta, porque no lo considero y no creo que sea así. Bajo mi punto de vista, y aquí sí que voy a hacer autocrítica con la política izquierda, no nos hemos metido en los barrios. Es decir, no hemos hecho política en los barrios más pobres. No hemos hecho política en los barrios más pobres. Y eso es una responsabilidad nuestra, ¿eh? Ojo, una responsabilidad nuestra.
o bien porque no hemos sabido transmitir lo que queríamos, o bien porque no hemos tenido capacidad para eso, para hacer entender nuestras políticas. El tema es que no los hemos hecho empatizar con nosotros, cuando realmente tienen las mismas circunstancias que nosotros. Y esa es una crítica que yo personalmente sí que hago a la izquierda política, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que son barrios donde se dan los mayores índices de abstención, y son gente también, y son familias que están muy desencantadas con todo. Están muy aburridas. Es que es verdad, el desencanto en la política es que es cierto, compañeros. Es que nos guste o no nos guste, la gente está muy desencantada con la política. ¿Es un error? Sí. ¿Por qué? Porque hay que informarse, que es lo que decíamos antes. Hay que informarse para poder labrarse una opinión real, cierta. Y es una cuestión de preocuparse. Me tengo que preocupar de estar informado. Si no, obviamente va a haber 500.000 bulos que me metan de 1000 formas. Además tienen todos los medios de comunicación y tienen toda la publicidad para meternos los bulos por donde quieran, en nuestro día a día. Pero es cierto lo que digo, que bajo mi punto de vista, la izquierda no ha sabido meterse en los barrios más obreros. O sea, toda esa base social de la que yo hablaba antes, es que es necesaria. Es decir, no me sirve de nada el tener representación en un ayuntamiento, tener representación política, si detrás de esa representación política no hay una base social que la sustente. Es decir, que nos pongan los políticos en nuestro sitio, que nos presione, que nos empuje, que nos haga en muchas ocasiones bajar al suelo, que nos dé toque de atención. Y esa vanguardia no son los políticos, ¿eh? Esa vanguardia no es la política. Esa vanguardia es la base social, es la gente. Y la gente organizada, ojo, porque la gente sin organizar nos lleva a lo que estamos hablando, niveles de abstención brutales. Brutales hasta el punto de que nos preguntamos si realmente lo que decíamos antes, podemos gobernar con esos niveles de abstención. En cuanto a esos bulos que las derechas están utilizando, es lo que decía, hay que estar informados. Y estar informados yo sé que es un trabajo. Y aparte de las condiciones, sobre todo las personas más jóvenes, las condiciones de explotación que vivimos diariamente, en las que llegamos a la casa a las 8 de la tarde, con una hora para comer, desde las 6 de la mañana en la calle, trabajando, eso es otra realidad que está ahí y que tenemos que ver, ¿eh? La gente joven en muchas ocasiones está explotada. No, es muy trabajoso, yo sé que es muy complicado decirle a esa persona, oye, pero es que tiene que estar informado. Y tienes que estar organizado, porque las condiciones laborales que tienes son una vergüenza. Yo sé que es muy complicado, pero si no estamos organizados y no estamos informados, nos van a meter los bulos que quieran, porque tienen todas las herramientas para hacerlo. Las herramientas publicitarias, las herramientas en redes sociales, las herramientas en plataformas, tienen todo. Ahora está en nuestra responsabilidad como ciudadanos y como personas de izquierda, es una responsabilidad también, ser un altavoz de las políticas de izquierda. Tenemos que ser altavoces, compañeros. Hay que estar informados para poder ser altavoz, para poder rebatir. Cuando nos encontramos con un vecino por la calle que está hablando de la inmigración y está hablando de Vox, y está hablando como el panel este grande que no sé qué, si os habéis enterado, que desocupa puesto de Pedro Sánchez a Marruecos, nosotros a la Moncloa. Esos comentarios en nuestro espacio los vivimos todos los días, y esos comentarios es responsabilidad nuestra como personas de izquierda pararlos y rebatirlos, porque además tenemos todos los argumentos para hacerlo y tenemos la capacidad para hacerlo. Por eso nosotros, compañeros, tenemos que ser un altavoz contra esos bulos, porque al final el quedarse callado, el quedarse impune, el mirar a otro sitio, yo sé que es cómodo, pero no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque nos jugamos mucho. Nos jugamos lo que estábamos hablando, unas pensiones o una edad de jubilación que ya nos están diciendo que la van a subir. Si es que nos la están diciendo que la van a subir. Con lo cual, compañeros, contra esos bulos, información, mucha información, y sobre todo también ser altavoces. No nos quedemos callados cuando escuchemos un comentario terrorífico, un comentario de las cavernas. No nos quedemos callados, compañeros, porque es que es necesario ser sujetos políticos. No nos sirve ser sujetos pasivos de lo que nos quieran meter. Hay que ser sujetos políticos activos y responder ante todos esos bulos. No sé si he respondido.
Bueno, como hay tiempo, antes también, sí, déjale Juan a Fernando. Hola, buenos días. Lo mío, iba a hacerte una pregunta referente a los barrios, pero como ya lo has hablado, voy a pasar a otra cosa. Es una pregunta a título casi individual, pero supongo que habrá mucha gente metida en el tema. Yo tengo un familiar que tiene una elevada edad y además tiene un problema mental y está en una residencia de aquí, que no está llevada por religiosos, pero bueno, es una residencia privada. Y cuando llega el momento de las elecciones, mi tía, por ejemplo, ya ha votado y ella no lo sabe ni siquiera que ha votado, porque le cogen el voto por correo y se lo mandan. Como ellos tienen la documentación, los DNI y tienen toda la historia de los residentes, entonces pues a quien no esté lúcido como para decir voy a ir a votar, le hacen la jugada. Supongo que en otros centros que sean llevados por religiosos la cosa será aún peor. A título individual, las familias, ¿cómo podemos demostrar que se le ha llevado a votar sin conocimiento de ellos, porque ellos no tienen realmente el conocimiento para ir a votar? ¿Y cómo podemos denunciar eso? ¿Y ante quién denunciamos eso? Porque claro, hacen falta pruebas y después hace falta un canal para denunciarlo. Pero ¿cómo se consiguen esas pruebas y cómo podemos hacer para evitar eso? Gracias. Venga, si alguien quiere, déjale a Juan y ahora ya, si alguien más quiere que lo diga y ya Seila contesta. Buenos días a todos y a todas. Bueno, quería comentar concretamente, hilando un poco con la última intervención de Seila, hacerle una pregunta concreta. El tema de una de las medidas que Yolanda Díaz concretamente ha puesto sobre el tapete del programa de SUMAS sobre la cuestión de los 20.000 euros que se le daría o se le prestaría a todos los jóvenes. Primero se dijo que al cumplir los 18 y luego ya lo retrasó a 23 años. Con esta medida se está dando una cuestión que nos está perjudicando, creo yo, a la izquierda y concretamente a SUMAS, porque los medios de comunicación, concretamente, que son en un 80% proclives a la derecha y la ultraderecha, no digamos, pues está informando de forma torticera la cuestión, diciendo que mira lo que pide SUMAS, darle 20.000 euros a los hijos de los ricos tanto como a los hijos de los pobres. Entonces, si es posible, pues que diera, dentro de la información que tú tengas, unas pinceladas sobre este tema, que creo yo que es muy importante para que se aclare, porque claro, como ya he dicho al principio, los medios de comunicación manipulan a más no poder, y entonces la gente que no está pegada un poco a los temas y quiere conocer la verdad, porque esto va más bien para el tema del empleo juvenil y de que concretamente el emprendimiento de la gente joven empiece en este país a florecer, que creo yo que va por ahí, pues no lo están viendo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí está muy claro es que concretamente la plataforma SUMAS es muy importante para tirar aquellas medidas que la gente trabajadora estamos anhelando. Prueba de ello es que concretamente las medidas, llámense de pensiones, la subida del 8,5 o el salario mínimo interprofesional, ha sido porque se ha dado un empujón al PSOE, porque el PSOE no hubiera hecho tales medidas. Entonces, con esto quiero decir, concretando y sin extenderme, es que
es que concretamente el boca a boca de los que estamos aquí también es muy importante. Que el boca a boca de nuestras amistades, de nuestros familiares. Perdona, ahora hablas tú. Entonces, que el boca a boca que no cese de aquí hasta el 23 y que parece que no influye, pero influye bastante. Familiares, amistades y gente conocida. Y ya está, porque nosotros lo estamos viendo. Si el 80 o el 90% es de los medios de comunicación proclive a la derecha, pues nos queda la gente que conocemos y la gente que son nuestros amigos y nuestras amistades y nuestras familias, claro. Y allá cada cual, estamos en un país democrático, pero que nosotros tenemos que ir con la idea de lo que ha pasado. ¿Qué quiere? ¿Esto o esto? ¿Qué quiere? ¿Un retroceso o que sigamos avanzando dentro de lo que es la clase trabajadora, que es la más desfavorecida junto a los pensionistas y demás capas? Vale, muchas gracias. Gracias. Juan, si hay alguien más y si no, bueno, Laura quería y déjale a Laura. Bueno, buenos días. Yo voy a hacer alguna apreciación, una pregunta que me ha trasladado un señor que le da un poco de vergüenza hablar en público y alguna anotación si la compañera me lo permite. La apreciación es, uno, ¿qué estamos haciendo mal para que la gente joven haya dejado de movilizarse por lo que no es su ombligo? Es decir, como bien ha dicho, creo que así Antonio, vosotros sois pensionistas, yo todavía no, pero lo seré algún día. Y lo lógico es que la gente que el día de mañana va a ser pensionista empiece ya a pelear por tener una pensión digna para que la tengáis vosotros y para que la tengamos nosotros el día de mañana. Creo que hay un poco de desencanto y además creo que el desencanto es intencionado, porque cuanto menos se moviliza la gente, menos sabe la gente y menos lucha la gente, es más fácil de manipular, ¿no? y de que esos bulos, como había estado diciendo, corran como la pólvora y se conviertan en una realidad, ¿no? Que la gente crea que eso que se comenta es cierto. Entonces creo que uno de los trabajos que se tendría que hacer desde la izquierda, y yo como militante y concejala de Izquierda Unida me meto en ello, es volver a traer a la gente joven a las movilizaciones. Creo que a ninguno de los que estamos aquí se nos olvida las movilizaciones cuando el cierre de Santana, las movilizaciones que se promovieron a través de Todos a Una por Linares, y desde ese momento hasta hoy la gente joven ha desaparecido. Y en esa desaparición hay partidos muy peligrosos que han encontrado un lecho de voto, y es el voto de la ignorancia de qué se vota. Ahora nos llama la atención que de repente haya obras de teatro que se cancelan, que haya películas que no se proyectan. Yo creía que yo no iba a vivir eso. Es decir, a mí mi abuelo me contaba eso y a mí me parecía como muy lejano y creía que yo no iba a vivirlo, y para nuestra desgracia lo estamos viviendo. Y creo que lo que hay que trasladar a la ciudadanía es, oye, que no es que nosotros estemos diciendo que viene el lobo, es que el lobo está, y además viene sin máscara, es decir, que dice voy a hacer esto y lo hace. O sea que vamos hacia una censura y hacia, no sé, yo que muchas veces prefieren no pensarlo, ¿no? En cómo se nos puede poner el panorama. Y yo lo he dicho muchas veces, como mujer comunista y parte del colectivo LGTBI, a mí se me vienen muy negras encima, ¿eh? Como sigamos ese camino, se nos vienen muy negras encima. Y creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Que aquí estén pensionistas y haya también gente joven que pelee por su pensión del día de mañana. Porque ya hemos visto cómo se puede vaciar una hucha de pensiones. Y puede ser que los que nos encontremos la hucha vacía seamos nosotros. Y ahí hilo con otra cosa. Y no me tengo que ir a cuando yo sea pensionista. Mi madre, y como dice la compañera, a mí me gusta personalizarlo, porque cuando uno lo sufre parece que le duele un poco más. Mi madre se jubiló el año pasado y como se ha dedicado a criarnos, la que le quedaba era la no contributiva. Dentro de 2 meses, hace un año que solicitó la pensión no contributiva. Todavía no se la han concedido y no sabemos para cuándo va a ser. Tiene la suerte, como dice la compañera, que tiene una hija que trabaja, pero con un sueldo es muy difícil sacar 2 casas, ¿eh? Es muy difícil. Y es cierto que llega un punto en el que tienes que decir, ¿pago la factura, pago la hipoteca o cómo? Porque tenemos que mantenernos con un sueldo hasta que alguien decida pagar la pensión a una persona que tiene derecho a esa pensión.
que estamos hablando de 460 o 70 euros, quiero decir, que tampoco es que la mujer se vaya a ir de vacaciones este verano, pero que vamos para un año y todavía no le han dado la pensión. Entonces, ese es el futuro que se nos puede abrir delante. Y es muy grave, compañeros, es muy grave lo que se nos puede venir por delante. Y el compañero que me ha preguntado dice que él cree que es una utopía. Pues yo creo que cuando uno cree de verdad en la sociedad de bienestar y tiene la fuerza suficiente para hacerlo, porque está bien hacer autocrítica, pero también hay que ser consciente del porcentaje de miembros que tenían en el Congreso los partidos de izquierda. Y que a lo mejor pensamos que hemos avanzado poco, pero hemos avanzado mucho para la fuerza que tenemos, ¿no? Cuando uno tiene más fuerza, tiene más capacidad. Cuando la fuerza está más limitada, la capacidad ya se ve de otra manera. El compañero decía que ahora se cogen las pensiones con más años cotizados, ¿no? Se revisa con más años. Que a él, por ejemplo, cuando lo despidieron de la empresa, ya llevaba un tiempo en el que lo habían bajado de horas. Claro, la pensión le quedó conforme a los últimos años, es decir, una pensión mucho más baja. Si no, sería una utopía hacer una revisión de ese tipo de pensiones. O que se haga una media ponderada de toda la vida laboral, una media de los años que más han cobrado y de los que menos. Y que quede la pensión acorde a eso. Y creo que es verdad que con el cierre que estamos sufriendo de empresas, con la rebaja de horas que se están teniendo en muchas de ellas, tiene lógica lo que este hombre dice. Porque una persona que lleve 4 años trabajando en una empresa, si los últimos 10 lo bajan de horas y le pagan, hablando mal y pronto, una mierda, que la pensión que te quede después de 40 años trabajando sea la de los últimos años tuyos trabajados, pues no deja de ser un fastidio. Entonces creo que él dice que es una utopía, yo no lo veo tan complicado, ¿no? Yo creo que es algo que se podría trabajar y se podría estudiar. Y con respecto a los 20.000 euros, ojalá y la medida hubiese sido, os voy a regalar 20.000 euros, eso no funciona así. Hasta donde yo sé, porque yo sí lo he leído, por saber un poco por dónde iba la historia, porque sabía que en algún debate iba a salir lo de los 20.000 euros, se concede a toda la gente que cumpla 18 años y se paga con 23. Durante esos 5 años, cada persona que va a percibir esos 20.000 euros tiene que presentar un proyecto de en qué va a invertir esos 20.000 euros. Es decir, no estamos dándole a la gente joven 20.000 euros para irse de fiesta o para comprarse un coche. No, estamos diciendo, como la vida se está poniendo como se está poniendo, vamos a ayudar a la gente joven con un incentivo para que se hagan autónomos, para crear empresas, para fomentar el trabajo, para que dejen de explotarte. Y vuelvo a personalizar. Yo me he dedicado 16 años a la hostelería, desde los 16 hasta los 32. Y no voy a contar lo que cobraba, ni las horas que trabajaba. Pero es que no había otra opción. En eso entonces no había otra opción. A mí me encantaría que mi sobrina no pase por eso. Que tenga la capacidad de decir, quiero ser lo que ella quiera. Y que se le ayude a poder ser lo que ella quiera. Entre otras cosas porque eso será un bien para la sociedad, que una persona cobre y tenga un salario y un trabajo digno, y eso ayudará a que el día de mañana haya dinero para poder seguir pagando las pensiones. Mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, ya por último, si alguien más quiere decir, si no dejamos a Seila que cierre el acto, contestando a las interpelaciones y a las apreciaciones que se le han hecho. Una cosa sí quería decir yo, me veis con esto. Hemos hecho, esto es a nivel andaluz, el movimiento pensionista, hemos hecho esta hojilla para la encrucijada en la que estamos, lo llamamos pensionistas ante las elecciones generales. Haciendo un repaso de cómo estaban las pensiones en 2018, cómo están las pensiones ahora y lo que le queda a nuestro juicio, a las pensiones para poder garantizar una vida digna, especialmente a las pensionistas que cobran pensiones mínimas y no contributivas. Lo que pediríamos, esto es más o menos lo que pediríamos a los representantes nuestros que van a estar en el Parlamento y van a tener la capacidad de legislar. Pues bien, hemos hecho bastantes hojas. Lo que sí os pido, si queréis ahora al final os pasáis por aquí, os dejamos, y si os pido que si os podéis llevar alguno un paquetillo, 10, 15, las que vea que puede repartir en su vecindario, las que vea que puede repartir entre sus amigos, que se la lleve, nos las pedí y que se la lleve. Y ya dejamos a Seila que así. Venga, sí. Venga, estamos aquí.
Vamos a tiempo. Buenos días, yo voy a ser muy breve y voy a ser muy conciso. Hay muchísimos problemas, porque tenemos muchísimos problemas en la sociedad, eso es obvio, pero yo lo que quiero hacer hincapié es a uno que por ley de vida nos atañe a todos, que es cuando llegamos a una edad de dependencia, ¿no? Hablo de la residencia, que eso es que no, como tantísimas cosas de este país, es que no hay por dónde cogerlo. Nuestras madres, nuestros padres, después de toda una vida de trabajo, mi madre viuda, y no llega a 800 euros de pensión. La residencia le cuesta 1.600. ¿Vosotros creéis que eso es lógico? ¿Y por qué son privadas? Si para las privadas hacen negocio, lo público no puede hacer también, aunque sea un poco menos de negocio y que reinvierta hacia nuestras personas mayores. Porque, claro, todo es una cadena, ¿no? Pero la cadena de la vida es que llegamos a mayores, somos dependientes y el mundo ha cambiado. Antes en los vecindarios, pues prácticamente éramos familia, en los barrios. Hoy ya vamos muy a cada uno a lo suyo, a lo individual. En un matrimonio, si no trabajan los dos, prácticamente no pueden vivir. ¿Cómo no hacemos cargo de nuestras personas mayores? ¿No creéis que hay que cargar todas las tintas a los políticos, a una gente que ya no se vale ni siquiera para estar aquí, para reivindicar sus derechos? ¿No creéis que por ahí va el camino? Ayudar más necesitada que no se vale, que ha estado toda su vida criándonos, luchando y trabajando por nosotros. Yo nunca veo creer, yo muchas veces pienso que vamos a ser como los rockeros, ¿no? Que vamos a morir jóvenes y guapos, pero la realidad no es esa. Miradnos, vamos para mayores. Y cuando llegamos a mayores parece que no tenemos ni votos, ni palabras, ni capacidad de lucha, nos olvidamos de nosotros. Esto de la residencia es un crimen, es un crimen. Y yo no escucho a nadie hablar en este país de las personas mayores dependientes, a muy poca gente. Y me parece que por ahí vamos a pasar todos, ¿eh? Con lo cual, solamente decir eso, que es un problema muy gordo el que tenemos, porque las residencias privadas van solamente a ganar dinero. No entiendo cómo los gobiernos no hace por dónde hacer más residencias públicas de calidad. Bueno, sí lo entiendo, conforme va la sanidad, conforme van las pensiones, es otra cosa más que se nos olvida. Pero eso sí es verdad que todo el mundo llega ahí, y desgraciado aquel que no llegue, ¿no? Es decir, nada más, que hay que cargar un poco más las tintas con estas personas dependientes, que al final han sido los que han levantado este país, nos han levantado a todos nosotros. Muchas gracias. Nada, gracias. Bueno, voy respondiendo a todas las intervenciones que habéis hecho. Compañero, hablabas del tema de las votaciones en la residencia y de cómo en muchas ocasiones el voto ya está de antemano y no se cuenta con la persona para nada para votar. Eso tiene dos opciones. En primer lugar, denunciar a la Junta Electoral, ¿vale? Es cierto que puedes hacer la denuncia con o sin pruebas, ¿vale? Y de todas formas, ahora si quieres, aparte, ¿vale? Como es algo privado, ahora si quieres aparte hablaré contigo un poquito para comentarte una cosa. Pero es cierto que si tenemos conocimiento de esto, es importante que expresemos a la residencia que no queremos que esa persona haga el voto, sino que queremos llevar a un notario. Y ese notario se puede desplazar hasta la residencia y dar fe de la votación que esa persona quiere. Y en el caso de que tengamos pruebas, se denuncia a la Junta Electoral. Esta es una práctica que se hace muchísimo, ¿vale? Pero es cierto que hay que cortarla, ¿vale? Y entonces tenemos esas dos opciones, o bien que se desplace un notario hasta la residencia para que la persona emita el voto, y luego también otra opción es denunciar a la Junta Electoral si tenemos pruebas, ¿vale? Incluso sin pruebas creo que también se puede denunciar, ¿vale? Hablábamos también, nos preguntaban los compañeros sobre la herencia universal. La herencia universal, mira, se plantea, lo explica muy bien la compañera Laura, la herencia universal se plantea como una especie de dotación que se les da a las personas a partir de los 18 años con unos requisitos previos, ¿vale? Que se les da a las personas mayores de 18 hasta los 23 años
en función, y tienen que estar casi 3 años como con una especie de asesor en función del proyecto que quieran presentar. Es decir, ¿qué es un proyecto laboral? Tienen que presentar el proyecto laboral y el Estado le tiene que dar el ok porque ha hecho una revisión de ese proyecto. ¿Qué es un proyecto de formación? Igual, ¿vale? Se hace un seguimiento de ese dinero con un asesor detrás, ¿vale? O sea que tiene una fiscalización, ¿vale? Esos 20.000 euros y no se dan por igual a todo el mundo. Hablábamos también de la importancia de que el bloque de izquierda entre con fuerza. Por supuesto, compañeros, es que si no entra con fuerza no podemos llevar a cabo esas medidas y es necesario que entremos con fuerza en el Congreso. Los plazos en la respuesta a la tramitación de las pensiones, de 1 año, año y medio, pensiones mínimas, o sea, pensiones que se dan porque ya esa persona no tiene ningún recurso más. Puede tirar a una persona 1 año sin recibir contestación, 1 año sin comer, 1 año sin... Esa es su mentalidad y como dice la compañera, pues porque todavía tiene un apoyo familiar que le permite sobrevivir, pero si no tampoco podría. Y luego hablabais de algo también muy interesante que ha comentado el compañero. La privatización de las residencias. Eso es una realidad. Eso es una obviedad, ¿vale? O sea, las residencias cada vez están más privatizadas porque dejan muchísimo dinero, ¿vale? Vámonos donde no ha salido ni una plaza pública. Vámonos a la zona donde no se ha creado ni una residencia pública. Andalucía. Ni una, ni una plaza pública. Ese es el modelo de nuestro Juan Moreno. Ni una plaza pública, ni una residencia pública, en todo este tiempo. Es un negocio. Y el problema es que negocian con la vida de nuestra gente. Con la vida de nuestra gente. Costes altísimos, que es lo que comentaba el compañero. Es decir, esto es rocambolesco, porque son familias y en muchas ocasiones mujeres que no han podido cotizar con una pensión raquítica, donde tienen que acceder a una residencia privada de un coste altísimo. Es decir, es inviable. Es decir, el sistema está hecho para que nosotros estemos fuera y nos quedemos fuera siempre. Mirad, nosotros, el programa de Sumar es público. Os aconsejo que le echéis un vistazo. Aquí no hemos podido hablar de todas las medidas para el cuidado de un envejecimiento activo. No hemos podido decirlas. Pero se contempla ya un plan de desprivatización. Se contempla un plan de desprivatización, sobre todo del sistema de residencia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sabemos que afecta a personas con unos recursos muy bajos. Entonces no podemos abandonar a nuestra gente a la aventura y al negocio, porque es un negocio, no lo olvidemos, ¿vale? Que todo detrás tiene un porqué y un interés. En este caso el interés económico. El interés económico. ¿Qué pasa si se crean más plazas públicas? Si se crean más residencias públicas, que hay más empleo público, que el dinero no va a manos privadas, amigos. Que están mercadeando con la vida de nuestros familiares, bueno, no les duele, que eso a ellos les da igual. Si es que nuestra mentalidad, tenemos que entender que nuestras vidas para ellos les da igual. Es que no les importa nuestras vidas, no les importa nuestro bienestar y mucho menos le preocupa el bienestar de las personas mayores. Muchísimo menos. Por eso nuestra acción tiene que ser contundente y nuestra acción política también, ¿vale? Ya os digo, se contempla ese plan de desprivatización. Hay hospitales en los que los alumnos de prácticas no han podido realizar las prácticas porque se han trasladado todas las intervenciones a hospitales privados. O sea, qué vergüenza. Pero esa es la realidad, compañeros. Y contra esa realidad nosotros sí tenemos poder de decisión. Pero claro, tenemos que hacerlo. Y tenemos que tomarlo en serio, compañeros. Y el frente de izquierda tiene que ser fuerte. Porque esta gente no tiene complejos. La derecha no tiene complejos en recortarnos. Por lo que decíamos, porque nuestras vidas no les importan absolutamente nada. Así que ya no os mareo más. Muchísimas gracias de verdad por vuestra atención, de verdad. Y muchísimas gracias por todas las aportaciones. Bueno, nosotros... por supuesto, te damos las gracias a ti, damos las gracias a la formación política Sumar por haber sido sensible al llamamiento y a la invitación que hoy hicimos y recordar a la gente
El próximo lunes tenemos sesión doble. A las 10 de la mañana, la representante del Partido Popular. Y a las 11 de la mañana, la representante del Partido Socialista. Os hago un llamamiento a todos y a todas para que estemos aquí el próximo lunes, escuchemos también de primera mano sus propuestas, tengamos ocasión de hacerle nuestras observaciones, debatir con ellos y nada más. Y lo dicho, ahora los que queráis os paséis, os damos hojillas de estas, las repartís entre vuestros vecinos, entre vuestros amigos, entre vuestros conocidos. Nada más, muchas gracias y hasta el lunes que viene.